Versículo 13 del capítulo 6 del libro de Efesios nos dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Versículo 16: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Señor, queremos pedirte por estos próximos minutos: santifica nuestras mentes, santifica nuestros corazones, santifica nuestra disposición, nuestra postura para escuchar tu palabra. Danos una mente atenta, Señor, lúcida, libre de distracciones, y danos corazones receptivos a la exposición de tu palabra, Señor. Muévete en medio de nosotros. Muévete en medio de nosotros, de nuestros corazones. Santifica tu iglesia, Señor. Anímanos, fortalécenos, redargúyenos, instrúyenos mientras tu palabra es expuesta. Ayúdame a mí, Señor, a predicar tu palabra con fidelidad a ti, con fidelidad a lo que tú has revelado aquí. Ayúdame a hacerlo con claridad. Ayúdame a hacerlo en el poder de tu Espíritu, bajo la unción de tu Espíritu. Te pedimos eso en el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar asiento. Pablo está llamándonos a los cristianos a tomar toda la armadura de Dios, y él habla del resultado. El resultado o el propósito, se puede decir también, es poder resistir en el día malo y estar firmes. Resistir en el día malo y estar firmes. Hemos llegado ahora a la segunda parte de esta vestidura, a la segunda pieza, si se quiere, de la armadura del cristiano, la armadura de Dios, la que debemos llevar para la batalla espiritual. La primera habíamos dicho que era el cinto de la verdad, la correa de la verdad, y que habíamos dicho hace 2 semanas que esto es una referencia a la integridad del creyente, al carácter formado por la verdad, un carácter transformado, un carácter que procura estar en armonía con la verdad de Dios, en armonía con la verdad de Cristo, del Evangelio. Así como la correa está ajustada o pegada a nuestro cuerpo, la verdad también debe estar pegada a nosotros, junta a nosotros, adherida a nosotros. Y cuando eso sucede, será un arma poderosa en el día malo y contra las acechanzas del diablo. Ahora Pablo continúa y nos dice: vestidos de la coraza o con la coraza de justicia. Vamos a ver primeramente a qué se refiere Pablo con justicia. Si él está diciendo vístanse con la coraza de justicia, lo primero que quiero que miremos es a qué se refiere Pablo cuando él dice justicia. Y luego, lo segundo, cómo nuestra definición de justicia se relaciona con la coraza. Obviamente vamos a explicar qué cosa es la coraza después, especialmente para aquellos que no han escuchado esa palabra anteriormente. Número 1, entonces, ¿qué es la justicia para Pablo? La palabra justicia en el pensamiento de Pablo tiene 2 ideas principales. No son las únicas, pero son las más predominantes. Una hace referencia a la justicia de Cristo. Ahora lo voy a explicar qué cosa es eso. Y la otra es qué es
la justicia del creyente. Pablo, cuando usa esta idea de justicia, se refiere en muchas ocasiones a la justicia o la obediencia de Cristo. Y de otro lado, la justicia para Pablo es la obediencia del creyente o la justicia práctica del creyente. Entonces, vamos a ver a cuál de las dos se refiere. Voy a explicar ambas y vamos al final a ver a cuál de las dos cosas se refiere el apóstol Pablo cuando él dice justicia. Primero, la justicia de Cristo o la obediencia de Cristo. En vista de que Dios es un ser justo y que en su creación, si la visión de usted contempla de que esta creación fue hecha por Dios, usted va a estar de acuerdo con esto, de que sus leyes, porque Él es un Dios justo, sus leyes justas deben ser obedecidas completamente. Pero todos los hombres, todos, sin excepción, 7 billones de habitantes y todos los que han existido hasta ahora, estamos en un problema porque todos hemos pecado. Y encima, no solamente hemos pecado de hoy hasta atrás, encima vamos a seguir desobedeciendo la ley justa de Dios. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Ningún hombre puede cumplir esa justicia. No hay ningún ser humano que pueda cumplir esa justicia. Por eso es que Pablo dice en Romanos 3:20, por ejemplo, y en Gálatas 2:16, que ningún ser humano será justificado por las obras de la ley. ¿Por qué? Porque el hombre no puede cumplir sus santas y justas exigencias. No podemos tener comunión con Dios porque hemos pecado, y aparte debemos pagar por esos pecados con los que hemos ofendido a Dios. Para que Dios nos perdone y podamos tener compañerismo con Él, necesitamos una clase de obediencia perfecta o una justicia que no tenemos. Por eso necesitamos ayuda. No hay nada que nosotros podamos hacer. Tenemos un serio problema los seres humanos. Pero Dios, usando el lenguaje de Pablo, que es rico en misericordia, ha provisto esa misma justicia por medio de Cristo. Es decir, la justicia que Él requiere, y esto es lo glorioso del cristianismo, la justicia que Él requiere, Él mismo la ha provisto. La justicia que se demanda para estar en una correcta relación con Dios, Dios mismo la suplió. ¿Cómo? A través de Cristo. Por medio de su obediencia, Jesucristo ha asegurado, ha ganado una justicia que es perfecta. Por medio de su vida, muerte y resurrección, Cristo logró la única justicia que Dios requiere y la única justicia que Dios acepta. Esa justicia, es decir, la justicia de Cristo o la justicia de Dios, también como Pablo le suele llamar, esa justicia que Cristo logró es acreditada al pecador, es adjudicada al pecador cuando el pecador se arrepiente. En otras palabras, para resumir, Dios nos salva porque nos justifica. Nos declara justos, nos salva porque nos viste de la justicia de Jesucristo. Un par de textos para apoyar lo que estoy diciendo, la mayoría es conocido para todos ustedes. Segunda de Corintios 5:21, escuche lo que dice. Pablo, al que no conoció pecado, eso es Cristo, por nosotros lo hizo pecado. Nosotros sí somos pecadores. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En otras palabras, lo que Dios hizo es, trató a Cristo como si hubiese vivido nuestra vida, y por eso lo castiga, y nos trata a nosotros como si hubiésemos vivido la vida perfecta de nuestro Salvador. Eso es lo glorioso del Evangelio, que Dios nos imputa o nos acredita, nos adjudica una justicia que no tenemos. Y lo hace para que nosotros podamos estar en una relación correcta con Dios. Por ejemplo, el texto más conocido probablemente con respecto a obediencia y justicia
Escuche lo que Pablo dice en el mismo libro de Romanos, capítulo 5, 18 y 19. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. ¿De quién está hablando? De Adán. Por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Dice Pablo, de la misma manera, por la justicia de uno, Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Un tercer texto, Filipenses 3:9. Pablo decía, yo quiero ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. En otras palabras, él decía, yo no quiero que Dios a mí me juzgue y que yo me presente delante de Dios con mi propia justicia, porque Pablo sabía que no la tenía. Él decía, yo quiero ser hallado teniendo la justicia de Cristo, la que es por la obediencia de Cristo, la fidelidad de Cristo. Esa es la justicia que yo necesito, que yo quiero y con la que yo quiero que Dios me mire. Cuando Dios me mire a mí, yo no quiero que vea mis obras porque voy a estar en un serio problema. Yo quiero que vea la vestidura de Jesucristo, la obediencia de Jesucristo, la justicia de Jesucristo. Todos estos textos y muchos otros nos hablan de la justicia de Cristo, que es la que nosotros necesitamos, que es la que Dios da y es la única que nos hace aceptos delante de Dios. La pregunta que surge es, ¿será a esta justicia o la justicia de Cristo que Pablo se refiere cuando dice, vístanse de la coraza de justicia? 2. Pablo puede estar refiriéndose también a la justicia del creyente. El otro sentido en que el apóstol usa la palabra justicia es la obediencia del creyente o la rectitud de vida, es decir, la obediencia práctica. ¿Por qué digo esto? Porque para Pablo, como un buen judío, la idea de justicia también implicaba la vida obediente, el estilo de vida justo, piadoso de aquellos que son parte del pueblo de Dios. Para apoyar esto lo que estoy diciendo, quiero que escuche algunos salmos, cómo David habla acerca del término justicia, y después 2 pasajes de Pablo hablando de la justicia. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos tratando de identificar, si Pablo dice, vístanse de la coraza de justicia, ¿a qué se refiere Pablo con justicia? ¿Se está refiriendo a la justicia de Cristo que Él logró con su vida, muerte y resurrección, y que es la que nos adjudica a Dios cuando nos arrepentimos? ¿O se está refiriendo a la justicia práctica del creyente? Escuche lo que decía David en el Salmo 7. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia. David estaba diciendo, júzgame conforme a cómo yo me he comportado. Salmo 15, versículo 2. ¿Quién morará en tu santo monte? En otras palabras, ¿quién estará en comunión contigo? Decía él. Y dice, el que anda en integridad y hace justicia. Para David, la justicia también era algo que hacemos. En otras palabras, nuestro estilo de vida. El Salmo 18, David decía, me has recompensado Jehová conforme a mi justicia. En otras palabras, conforme a la conducta recta que yo he tenido, decía David. Ahora, pudiera decir alguien, sí, pero eso es los salmos. ¿Qué acerca de Pablo? Pablo también utiliza la idea de justicia haciendo referencia a la obediencia del creyente. Sí, escuche 2 textos que Pablo le dice a Timoteo. Primero, en 1 de Timoteo 6:11, le dice Pablo, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, o sea, del pecado, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor. Note que le está diciendo, Timoteo, sigue la justicia. En otras palabras, era algo en lo que él estaba comprometido. El otro texto es 2 Timoteo 2:22. Pablo le dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, con lo que de corazón limpio invocan al Señor. A partir de estos pasajes, podemos y debemos concluir
que para Pablo el concepto de justicia también tiene una connotación de obediencia. Para el apóstol, el sentido de la palabra justicia también incluye rectitud de vida. La idea de justicia también está, por así decirlo, emparentada con la santidad del creyente. La pregunta que debemos hacer, si estamos estudiando este pasaje y en particular esta palabra, entonces, ¿a qué se refiere Pablo con justicia? ¿Debemos hacer alguna distinción? ¿Es la justicia de Cristo a lo que se está refiriendo o es la justicia del creyente a lo que está haciendo mención el apóstol Pablo? La respuesta es que no creo que nosotros debamos separarlas. ¿Por qué? Porque la una es la base de la otra. La justicia de Cristo es el fundamento de nuestra justicia práctica. O para decirlo de otra manera, la obediencia de Cristo, ¿ok? La perfecta obediencia de Cristo es, como decir, la raíz del árbol. Y la obediencia del creyente es el fruto. ¿A qué se está refiriendo Pablo entonces cuando dice justicia? Pablo se está refiriendo a la justicia que debemos exhibir como resultado de haber sido vestidos de la justicia de Cristo. Esto de la coraza de justicia es una alusión, o la justicia más bien, es una alusión a la obediencia cristiana. En otras palabras, le está diciendo, vístete de obediencia. Aquellos que tienen por la fe la justicia de Cristo exhiben una conducta que está en armonía con la justicia divina. Aquellos que han sido salvados por la justicia perfecta de Cristo deben mostrar una justicia práctica en sus vidas. ¿Qué es la justicia para Pablo? Podemos afirmar que aquí la justicia es una referencia a la santidad. El estilo de vida justo que la justicia de Cristo produce en un creyente. Pablo está refiriéndose, cuando dice justicia, a la piedad, a la obediencia, a la conducta santa del creyente. Si no se convenció usted de lo que acabo de decir, si usted dice, como que no, usted no me ha convencido todavía, como que la coraza de justicia es una referencia a la santidad. Si usted está pensando en eso, yo pensé en usted en la semana. Y lo primero que uno debe hacer es cómo usa el apóstol Pablo esos términos en el contexto inmediato, o al menos en la carta que le está escribiendo. Hay dos veces que el apóstol Pablo utiliza la palabra justicia en el sentido de la santidad del creyente. Dos textos en el mismo libro de Efesios. Si usted lo quiere mirar, en el mismo capítulo 4, escuche lo que dice el apóstol Pablo. Estoy tratando de demostrarte que cuando Pablo dice vístete de justicia, nos está diciendo vístete de santidad. Estoy tratando de probar eso. Capítulo 4, versículo 24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, ¿en dónde? En la justicia y santidad de la verdad. Note cómo la palabra justicia y santidad son usados casi como sinónimos. Justicia, santidad. Otro texto, Efesios 5, capítulo 5, versículo 8 y 9. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. En otras palabras, no camines en pecado. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Este trío es una referencia a cómo debe andar una persona. Por eso digo que vestirse de la coraza de justicia es vestirse de santidad. Ahora, quiero mostrarte tres pasajes
en el Nuevo Testamento para que tú veas la íntima relación que hay entre la palabra santidad y justicia. Escuche lo que dice Lucas 1, 74 al 75. Zacarías, usted sabe quién era Zacarías, ¿verdad? El padre de Juan el Bautista. Hace una profecía y dice que Dios le dijo a Israel que le sirvieran en santidad y en justicia. Esto está en Lucas 1, 75. Que me sirvan en santidad y justicia. Ahí están, como dos ideas sinónimas. Marcos 6, 20. Escuche lo que dice Herodes, o más bien, lo que dice Marcos acerca de Herodes, que temía a Juan el Bautista, lo respetaba, le tenía unas ganas, pero no se atrevía a matarlo. Sí, porque por lo general cuando alguien te dice la verdad y confronta tu pecado, es lógico que te sientas un poquito, ¿no? Porque sabía que Juan era varón justo y santo, dice. Justo y santo. Su justicia es tenida como santidad de vida. Y escuche probablemente un texto muy conocido, casi, esto es el último capítulo de la Biblia, Apocalipsis 22. Mire lo que el Señor le dice a la iglesia. Esto es bien fuerte, porque el Señor le dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. En otras palabras, defínete. Defínete. Y el que es santo, santifíquese todavía. Nota la relación que hay entre caminar en justicia y caminar en santidad, es lo mismo en la Escritura. Por eso decimos que cuando Pablo está afirmando vestidos de la justicia, nos está diciendo vístanse con una vida de obediencia a Dios y a su palabra. No olviden la justicia práctica, vístanse de santidad, nos está diciendo. Y todo esto está en conformidad a lo que el Nuevo Testamento, a través de varios autores, de varias maneras, nos dice. En las Escrituras se nos llama, por ejemplo, sed santos porque yo soy santo. ¿Por qué deberíamos caminar en santidad? Porque nuestro Padre es santo. El autor de Hebreos dice, seguid la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12, 14. Nadie va a entrar al cielo, nadie va a ver al Señor sin santidad. En Efesios dice que fuimos salvados para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En otras palabras, el propósito de nuestra salvación es hacernos como Cristo o hacernos santos. Primera de Tesalonicenses, el texto que estudiamos con los miembros en la reunión de miembros, la voluntad de Dios es vuestra santificación. En otras palabras, Dios quiere que tú y yo seamos santos. Pablo nos está exhortando a la obediencia a la palabra de Dios, nos está llamando a una vida santa, a una vida piadosa, que refleje lo que ha pasado en nuestro interior y que refleje el carácter santo de nuestro Salvador. Nos anima a la justicia, a la obediencia, a la piedad, a la santidad. Eso es vestirse con la coraza de justicia. Ahora, en caso de que no esté claro, quiero dar una definición. ¿Qué es la santidad? Una manera sencilla de ponerlo es: santidad es conformarse o tomar la forma al carácter santo de Dios en palabras, carácter, pensamientos y acciones. Eso es una definición de santidad. Santidad es conformarse o tomar la forma, amoldarse al carácter santo de Dios. ¿En qué? En palabras, en carácter, en pensamientos y acciones. Pero quiero leer una definición que me parece espectacular de J.I. Packer en su famoso libro El conocimiento del Dios Santo. Él dice: la santidad consiste en responder a la revelación de Dios con confianza, obediencia, fe, adoración, oración, alabanza, sujeción y servicio. Eso es santidad.
La santidad consiste en responder a la revelación que Dios ha hecho a través de su palabra, a través de Jesucristo. Es responder a esa revelación con confianza, obediencia, fe, adoración, oración, alabanza, sujeción y servicio. Eso es la santidad. A eso se nos está llamando a nosotros los cristianos. ¿Qué es la coraza? Ya hemos definido qué es la justicia. La justicia es santidad de vida. Es la justicia práctica del creyente o la justicia práctica de aquellos que han recibido la justicia de Cristo, que es la coraza. Porque el pasaje dice, ¿verdad? El versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La coraza es una cubierta resistente, hay veces de metal o de cuero, que usaban los soldados y que de alguna manera lo pueden seguir usando. Sirve para proteger el torso, el pecho y la espalda. En inglés dice breastplate. Es como una especie de casco para el torso. O para decirlo de una manera más contemporánea, la coraza es el equivalente al chaleco antibalas. ¿Se entiende? ¿Sí? Si usted no escuchó coraza, de repente sí escuchó chaleco antibalas, bulletproof vest. Eso es la coraza a la que Pablo se está refiriendo. Entonces, si tenemos la idea de justicia es santidad del creyente, ¿verdad? Y la coraza es protección, ¿a qué se refiere Pablo con la coraza de justicia? El apóstol nos está anunciando que la santidad sirve como un protector para el creyente. Yo dije hace un momentito que estamos llamados a la obediencia o a la santidad como una evidencia de nuestra conversión. Estamos llamados a caminar en santidad para reflejar el carácter santo de Dios. Pero aquí Pablo está enseñando algo distinto. Lo que Pablo está enseñando aquí es que la santidad es algo que nos protege. Eso es lo que está diciendo Pablo. Vístete de santidad. Protégete con santidad. La santidad es simbolizada como una coraza porque la santidad es protección para los cristianos. La justicia nos guarda, la santidad nos guarda, de acuerdo a Salomón, varias veces en algunos proverbios decía que la justicia libra de muerte, en Proverbios 10:2. Dice en Proverbios 11:4, mas la justicia librará de muerte, la justicia de los rectos los librará. Proverbios 11:6, Proverbios 11:8, el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Pablo nos está advirtiendo que la rectitud de vida, la obediencia, la justicia práctica, la santidad nos va a proteger, nos va a guardar contra los ataques de las tinieblas. Ese es el argumento del apóstol Pablo. La justicia nos va a cuidar de las acechanzas del diablo, nos va a proteger en el día malo. Por lo tanto, la falta de santidad nos deja indefensos. Si la santidad me protege, la falta de santidad me deja desprotegido, vulnerable, indefenso. Eso es lo que Pablo está tratando de comunicarnos. Dos razones. ¿Cómo que la santidad nos protege? ¿O cómo que la falta de santidad nos deja desprotegidos? ¿Por qué es que la santidad? No entiendo. ¿Qué relación hay entre santidad y estar protegidos? ¿O falta de santidad y estar vulnerables? Lo voy a responder de dos maneras. Porque la falta de santidad interrumpe nuestra comunión con Dios. El pecado es una ofensa contra Dios y Dios no puede bendecir a quienes lo ofenden, ¿no? El pecado interrumpe nuestra comunión, nuestro compañerismo
con Dios. La desobediencia a la palabra, note la conexión que hay. La desobediencia a la palabra provoca el desagrado de Dios y así Dios puede remover su protección paternal de nosotros. Y cuando lo hace porque nos ama. Ahora, que quede claro que nuestra desobediencia no cambia nuestra condición de hijos. Pero nuestra desobediencia puede remover por un tiempo el cuidado paternal de Dios sobre nosotros. Nos deja desprotegidos. La falta de santidad nos deja vulnerables porque el pecado nos separa de Dios. Dios no puede cohabitar, convivir con el pecado. Dios no puede habitar con el pecado y eso provoca que su bendición en un sentido sea removida. Por el contrario, cuando permanecemos en santidad y obediencia, permanecemos en comunión con Dios y Él nos guarda. ¿Se acuerda? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero también la segunda respuesta es, ¿por qué la falta de obediencia o la falta de justicia, la falta de santidad me deja desprotegido y vulnerable? Porque la falta de santidad le da lugar al diablo. La falta de santidad nos deja desprotegidos porque obedecer a las pasiones y vivir sin santidad es dejar que el diablo ejerza dominio sobre nosotros o dejar que el diablo reine sobre nosotros. Una vida sin santidad es una vida que le ha dado cabida, le ha dado lugar al diablo. Un cristiano en desobediencia está expuesto, está vulnerable a Satanás, que de acuerdo a 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8 anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Un cristiano que anda sin santidad es como un soldado que entra a la guerra no solo sin armas, sino también sin casco y sin chaleco antibalas. Está desprovisto de protección, está vulnerable, está desprotegido y es una presa fácil para el reino de las tinieblas. Israel es un ejemplo de esto. Yo sé, probablemente alguno se ha erizado cuando yo dije que Dios remueve su bendición en la desobediencia. Y dice, no, ¿cómo es posible si la bendición de Dios la tenemos en Cristo? Claro que sí. Claro que la tenemos en Cristo. Y que nuestra condición de hijos no va a cambiar, nuestra salvación no está en juego, pero Dios puede remover. Nuestro pecado crea una separación entre Dios y nosotros porque Dios sigue odiando el pecado. El pecado sigue siendo una ofensa para Dios. Israel es un ejemplo de esto. Dios le advirtió a su pueblo a que se volvieran a Él, que se arrepientan. Dios llamó a su pueblo innumerables veces a que abandonaran sus malos caminos. Les pedía, les rogaba, ¿qué mal yo he hecho? Pero el pueblo no escuchó, siguió en desobediencia y pecado y Dios los castigó. Los dejó a merced de ejércitos extranjeros, los dejó desprotegidos y vulnerables. Y por eso fueron destruidos. Si usted recuerda la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. En realidad la palabra, esa palabra también es traducida como líbranos del maligno. Probablemente algunos tengan en su Biblia, si usted tiene la Biblia de las Américas o probablemente ESV, va a decir líbranos del maligno. Entonces, si debemos orar a Dios para que nos guarde del mal o del maligno, eso sugiere que podemos quedar expuestos al maligno, ¿no? Y la manera más común es por medio del pecado. Un cristiano sin santidad no solo está caminando en oposición a Dios, sino que está caminando por la vida desprotegido y vulnerable.
Estaremos sin protección en la batalla espiritual y así seremos presa fácil para los ataques del diablo y no vamos a poder resistir el día malo. El famoso texto de Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo. ¿Y qué más dice? Y el diablo huirá de vosotros. Una de las cosas que ese pasaje está enseñando es que nuestra capacidad para resistir a los ataques del diablo está conectada a mi sujeción a Dios. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. Antes se enseñaba esto así, se quitaba el someteos pues a Dios y se enseñaba a resistir al diablo y el diablo huirá de ti. Entonces la gente decía, resista al diablo, ¡oh, resista al diablo! ¿Por qué le quitaron la primera parte? Someteos a Dios, así es como te resistes al diablo. No, ¡ah! Lo resistí 4 horas, pero sigues pecando. Lo que Santiago nos está tratando de decir es que el grado de resistencia que tendré en el día malo está subordinado a mi santidad, a mi obediencia a Dios. Si usted este verso de someteos pues a Dios, resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros, lo pone al revés, a veces ayuda a entender un poquito, nos da una mayor comprensión. Si usted lo pone al revés diría algo así: si no te sometes a Dios, el diablo va a venir, no lo podrás resistir y terminarás huyendo del diablo. Por eso Pablo llama a la justicia armas de justicia en 2 Corintios 6:7. Es peligroso no caminar en santidad, desprotegido. Hace unos meses yo escribí un artículo en el que argumentaba que cuando pecamos, siempre estamos creyendo alguna mentira. Siempre estamos creyendo alguna mentira. O sea, el pecado es resultado no solamente de no creerle a Dios, sino también de creer una mentira al diablo. Y en este caso yo hablaba de 3 mentiras. Y una de ellas es que cuando pecamos, creemos la mentira de que nuestra desobediencia y pecado no tendrán consecuencias. El diablo nos convence y nosotros creemos esa mentira. Si de verdad creyéramos que el pecado tiene consecuencias, estaríamos más alertas, ¿no? O pecaríamos menos también. Eso le pasó a Eva. Cuando la serpiente le dijo, tranquila, ¿qué te han dicho? No, que no puedo, tranquila, no vas a morir. Ella creyó. Seríamos muy torpes e insensatos de pensar que la falta de santidad no tendrá consecuencias. Tomemos en serio las advertencias de Dios. Ayer en la reunión de damas hablábamos que aquí vamos a sufrir. Es cierto que vamos a sufrir, pero que la causa de nuestra aflicción sea nuestra obediencia a Dios y no nuestro pecado, ¿no? Por eso Jesús decía en el Sermón del Monte, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Pedro decía algo parecido, es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Es infinitamente superior y más glorioso sufrir por la obediencia y la santidad que sufrir, llorar y padecer por nuestra falta de santidad y por nuestra falta de integridad. El pecado trae muerte, mis hermanos, dolor, tristeza, ruina. Y no solo aquel que peca, ¿verdad? Hay personas que dicen, no, yo me voy a la cárcel y el resto no va a sufrir nadie. No, tu familia sufre cuando tú pecas. Sufren los tuyos,
Sufre la gente que más te ama. Por no decir, sufre tu iglesia cuando pecas. Afecta el testimonio de Cristo cuando pecamos. Yo le oraba al Señor toda esta semana y le decía, yo te pido, Señor, que tú uses tu palabra para despertar a aquellos que están en un estado de letargo. Que están coqueteando con el pecado. Que están acariciando su pecado. Y yo le decía, Señor, yo te pido que tú traigas un sentido de seriedad. ¿Cuántas ruinas se puede haber evitado por caminar en rectitud y obediencia a Dios, en santidad de vida? Vuelvo y repito, la santidad no te libra de la aflicción, pero hay una aflicción y hay un sufrimiento que es innecesario, que es traído por nuestra falta de justicia, de santidad y obediencia a Dios. No juegues con el pecado, mi hermano. No juegues aquí nadie me está viendo, porque Dios está mirando. Vístete de santidad, vístete de justicia. Quiero terminar con esto. Quiero que 1, 2, 3, 4, 5 cosas que recordemos. Voy a ser breve. Y quiero citar en algunas de ellas a Jerry Bridges en su libro En pos de la santidad. Si usted va a ir de vacaciones, si usted dice, ¿qué puedo leer? Esto es un buen libro para leer. Esto usted lo lee en 2 días. Deja Facebook, Twitter, Instagram, y usted lo lee esto. Y va a ser de mucha bendición para usted. Riquísimo. Precioso. Cuando yo leo a Jerry Bridges, yo digo, Señor, gracias por este hombre. Ya él está con el Señor. Porque me apunta a la Biblia para ser santo. Me apunta a Cristo. 5 cosas. Recordemos la santidad externa y la interna. Es decir, lo que Pablo está haciendo en este versículo 14. ¿Se acuerda? Ceñíos vuestro lomo de la verdad, vestido la coraza de justicia. Está haciendo referencia a santidad de carácter y santidad de conducta. La verdad de Dios y la justicia de Dios debe producir un carácter y una conducta santa. Es decir, la salvación debe darle a nuestro carácter una forma y a nuestra conducta otra forma. Dice Bridges, la lucha por la santidad tiene que ser librada en 2 frentes. El externo, la conducta, y el interno, el carácter. Solo así habremos de experimentar progresos en la santidad. 2. Recordemos que el camino de santidad es un camino de confesión constante. Y muchas veces confesión, tristemente, de los mismos patrones, de las mismas actitudes, de los mismos pecados. 3, emparentado con eso, recordemos que en el caminar de santidad, la gracia del perdón. La santidad es un camino imperfecto. Y vamos a fallar, y nos vamos a entristecer, y nos vamos a decepcionar, y nos vamos a amargar con nosotros mismos, pero la gracia del Evangelio es abundante. Recuerda eso, mi hermano, mi hermana. Corre a Cristo en tu caminar hacia la santidad.
Podemos aferrarnos a la cruz, aferrarnos al Evangelio, que sigue siendo una buena noticia aún para los que somos de Cristo, porque el perdón sigue fluyendo para nosotros, la gracia sigue vigente para nosotros, abundante. Donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia, y eso sigue siendo cierto hoy día cuando pecamos. Escuche lo que dice Jerry Bridges: el que busca diligentemente la santidad. A mí me pareció extraordinario esto. El que busca diligentemente la santidad tendrá que huir con frecuencia hacia la roca de su salvación. ¡Wow! Eso es cierto. El cristiano santo está corriendo todo el tiempo. ¿A dónde? A la cruz. A la cruz. Desesperados en nuestro correr, y con alivio, santo alivio, cuando llegamos a la cruz. 4. Recordemos que una vida en santidad es el camino para el gozo. Muchas veces nuestra falta de gozo se debe a que no estamos progresando en nuestra santidad. Y tú puedes usar cualquier cosa, mi hermano, para tratar de suplir eso. Te vas a decepcionar. Ni una relación, ninguna actividad, por más noble que parezca, nada nos puede dar el gozo que solo produce la santidad. Bridges decía: el gozo verdadero, y verdadero es importante porque hay un gozo que es temporal y que es ficticio. El gozo verdadero viene solo de Dios, decía Jerry Bridges. Y Dios comparte este gozo con los que viven en comunión con Él. ¿Se entiende? Una vida en santidad es el camino para el gozo. Y número 5, recordemos esforzarnos, trabajar y no rendirnos en la santidad. Hace un momento dije que nuestros esfuerzos no serán perfectos, ¿verdad? Nos vamos a equivocar muchísimas veces, y con tristeza lo aceptamos y experimentamos eso, porque nosotros no queremos fallarle a nuestro Señor. Nosotros no queremos insultar su santidad y su sacrificio. Y aunque nuestra santidad va a ser imperfecta, esa debe ser la orientación de nuestras vidas. La santidad. Jerry Bridges, cito a Jerry Bridges. Esto que dijo él, espectacular. Es mediante la obediencia voluntaria y persistente, obediencia voluntaria y persistente a los requisitos que establece la Escritura y llevada a cabo en un espíritu de oración, que se desarrollan en nosotros patrones de piedad que pueden llegar a formar parte de nosotros. ¡Wow! Es a través de la obediencia voluntaria y en un espíritu de oración. Hay cosas que nosotros vamos a tener que hacer que no nos gustan, como parte de nuestra obediencia. Pero ¿cómo cultivamos un amor por la ley de Dios, por la santidad, cuando lo hacemos aunque no quisiéramos y le estamos diciendo: Señor, ayúdame con esto, te pido que me ayudes a ver que este es el mejor camino para mí? Y es así, dice Bridges, que se desarrollan en nosotros patrones de piedad que puedan llegar a formar parte de nosotros. Es un camino de esfuerzo, de esfuerzos imperfectos, pero esa debe ser la orientación de nuestra vida. Esta semana miraba la foto en un artículo de un ave que está descendiendo a un lago. Y la foto es el pico del ave
tocando precisamente el agua y cómo el ave está reflejado perfectamente. Una foto casi perfecta. Pero lo que más me llamó la atención fue el artículo, lo que decía acerca de esa foto. Y de acuerdo a ellos, el fotógrafo tomó 6 años para esa foto. ¿Sabe cuántos intentos? 720,000 veces. Y cuando yo leía eso, yo decía, eso es la santidad. Esfuerzos imperfectos para llegar a ser como el Dios perfecto. Para cada día ser más como Cristo. Por eso nosotros debemos seguir, buscar, decía la santidad, el autor de Hebreos. Intentar una y otra vez y que Dios nos encuentre a nosotros ocupados en nuestra santidad, mis hermanos. Deseosos de querer parecernos cada día más a Cristo y con la única meta de glorificarlo en nuestra conducta y en nuestro carácter. Cuando Él venga en gloria, nuestra santificación se va a completar, se va a terminar. Primera de Juan capítulo 3 dice, seremos como Él cuando le veamos, queriendo decir, en el momento que lo veamos, nuestra santificación se completará y seremos igualitos a Jesucristo. En ese momento nos vamos a parecer a Él. Mientras tanto, nuestra obediencia hoy en día nos va a guardar. La justicia y la santidad serán la protección de Dios para el día malo. Yo te animo, mi hermano, mi hermana, a tomar en serio el llamado que Dios nos hace como iglesia. Y si eso toma arrepentirte hoy de tu pecado y de una vida que no ha honrado al Señor, tú debes hacerlo. Hay gracia y misericordia. Vamos a orar.